Miguel Limón, que nos dé una semblanza de Michael Sentosky. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Miguel Limón, Instituto Aspen de México. Bueno, buenas tardes, parece noche, aquí abajo está oscuro. Bueno, llegando al tema, es un honor para Aspen, México, poder contar con la presencia del señor Santosky. Antes de presentarles al señor Santosky, quisiera yo comentar brevemente qué es Aspen. Tenemos 4 años y medio en México, es una institución que nació en Estados Unidos en 1949. Somos independientes del Aspen Estados Unidos, pero compartimos ideología, metodología y cómo hacemos las cosas. Promovemos el diálogo, la reflexión, el intercambio de ideas entre líderes de diversos sectores que no se hablan entre ellos. Los académicos se juntan con los académicos, los políticos con los políticos, el sector privado con el sector privado. Y en Aspen lo que hacemos es tratar de juntar líderes de estos diferentes sectores a debatir, a dialogar y a reflexionar sobre diferentes temas que están en la agenda pública. Michael Santosky. ¿Cuál es la influencia de la Primavera de Praga en 1968? Él es un diplomático, político, escritor y traductor checo. Estudió en la Universidad de Carolina de Praga y McGill University en Montreal. Él, desde 1980, ha trabajado como traductor y colaborador. Trabajó para Reuters, la agencia internacional, entre 88 y 89. Él era vocero para el presidente Václav Havel. En 96 fue electo para el Senado del Parlamento de la República Checa, en donde fungió como presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Defensa y Seguridad. Líder parlamentario del partido político ODA en 97 y 2001-2002 fue embajador checo en Israel de 2002 a 2009. De 2009 a 2015 fue embajador en la Corte de St. James. Santosky es presidente para el Aspen Institute de Praga y vicepresidente del Aspen Institute de Europa Central. Fue nombrado director ejecutivo de la Biblioteca Václav Havel. Ha sido autor, traductor, periodista. Ha traducido al checo más de 50 obras contemporáneas en inglés. Ficción, poesía, drama y no ficción estadounidense. Escribió letras en checo para bandas de rock, diferentes aspectos musicales y teatro. Ensayista de varios periódicos en inglés y en checo. Por ejemplo, la biografía para Havel, que se llama Havel, una vida, fue publicado hace algunos años. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Santosky. Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Yo estoy muy agradecido por ello. Agradezco a la UNAM y el Instituto Aspen de México por invitarme a este importante coloquio en esta ocasión. Podemos decir que para mí es un momento muy sentimental. Para mí hay un recuerdo importantísimo. Yo tenía 19 años en 1968 y yo estaba allí. Y voy a explicar lo que significa allí y aquí. Pero fue uno de los años más importantes y uno de los momentos más importantes de mi vida. Podemos decir que en una de las obras maestras, el jardín de senderos que se bifurcan, y hasta ahí llegó mi español, podemos decir que uno de los escritores más famosos y mi preferido, Jorge Luis Borges,
proporciona una metáfora de una multiplicidad de destinos humanos e historias que generan ellos mismos. Sin embargo, el doctor Albert explica que los trayectos y las vías en el jardín de la vida a veces convergen y a veces se intersectan. Y cuando hay una divergencia en el plano de la realidad, convergen en otro plano de la realidad al mismo tiempo. Nosotros estamos viviendo en este mundo, el mundo de Borges. Si la Ciudad de México y Praga tienen personajes en una historia, sería 1968, cuando los trayectos, las vías se interceptaron, se cruzaron. Vemos una razón misteriosa. La historia de la nación checa está llena de triunfos y tribulaciones y se ve marcada por el número 8. 1618 marcó el principio de los 30 años de guerra y 300 años de la dominación de los Habsburgo en Austria. Y desde luego la religión católica en las tierras del Reino Checo. El año de la primavera de las naciones en 1848 incluyó muchas esperanzas con este renacimiento nacional. 1918 marcó el final de la Primera Guerra Mundial y desde luego comenzó con el asesinato de ese tipo de acción de Reino Checo en Habsburgo. 1938 fue el año de la crisis de Múnich, que privó a Checoslovaquia de su independencia y mandó al mundo a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. 10 años después, en febrero de 48, los comunistas tomaron Checoslovaquia y la cortina de hierro descendió en el continente por otros 40 años. Se podría decir que este pequeño país en el centro de Europa era el punto de inicio de dos guerras mundiales y luego la Guerra Fría que siguió, una distinción no tan agradable, un poco dudosa. Bueno, yo no veo acá mucho, pero hay una fotografía que creo que se puede ver. Vean ustedes, inténtenlo por lo menos. Es una sola fotografía. Yo les voy a dar la imagen y la pausa. La primavera de Praga del 68 y todo lo que sucedía alrededor del globo en todo este año creó una psicosis depresiva maníaca, un ataque de lo mismo. Yo soy psicólogo y yo creo que lo podemos denominar así. Este era uno de los muchos eventos, el Annus Mirabilis, el año de las maravillas. Un año de sorpresas, un grado inigualable de crecimiento rápido, de esperanzas, euforia y desde luego un aspecto de acciones psicodélicas, expresiones que no tenían límite en el amor y que de repente se tornaban en la violencia y desde luego se convertía alternativamente en diferentes cosas. París, Berlín, Ciudad de México, Chicago, Varsovia, Belgrado, Los Ángeles, Praga y otras ciudades. Casi el Cleio, la hija de Zeus, y Mnemosyne, la diosa de la memoria. Y esto es importante. Yo vi que desde los 19 años yo lo que experimenté fue un comunismo totalitario, marcado por una gama de colores, emociones y oportunidades y a veces discusiones sin fin, aventuras románticas y oportunidades sin límite que se abrían ante uno simplemente para poder cerrar en las torretas de los tanques soviéticos. Ven un tanque soviético acá, se ve muy claro. Yo quiero pedirles a mis colegas que hagan la imagen un poco más clara. Tengo fotografías importantes. Hay un fotógrafo checo, Ulrich Chaka, y bueno, es un momento de dolor, de drama, y no tan diferente del terrible drama de Tlatelolco. Quiero que vean ustedes esta imagen mientras yo hablo.
En realidad, la primavera de Praga no nació de una noche para el día siguiente, en la noche de enero 6, 1968, con la partida de el líder checoslovaco stalinista Antonín Novotny. Y encontramos que reemplazó a el apartheid eslovaco Alexander Dubček. En 1950 hubo una caída y la primavera trajo flores, trajo belleza. La gente se atrevía a ir al teatro, la música florecía, había figuras obscenas en las fiestas de rock and roll, películas innovativas, un periodismo independiente. Y esto lo podríamos ver por ejemplo, en diferentes lugares y tiempos. Por ejemplo, en los cuadros del Komsomol y también en la moda, ataques de pubertad con las adolescentes, sorpresas de pasión y el hombre razonable, pero también dentro de una crisis de edad media. Aquí se ve estos eventos de naturaleza no política, como la primera conferencia científica para estudiosos de la literatura en Praga, dictada por el señor Franz Kafka. Y también, desde luego, otro Borges. Y luego, por ejemplo, un film musical, Amor, Amor en el verano. Y vemos nosotros que, por ejemplo, Milos Formans tiene concurso y desde luego el amor de una güera. Y luego diferentes películas como aquellas dirigidas por Plaza Babel. Aquí son teatros pequeños, con nombres que no se pueden pronunciar, con movimientos, con artistas, era la proliferación de las bandas de rock and roll y desde luego con nombres en inglés que evocaban todo lo sexual. Y por otro lado, fue la reacción pública inesperada de, digamos, los lazos de Checoslovaquia con lazos diplomáticos en Israel, el junio de 67 con la Guerra de los 6 días, la desobediencia escandalosa de los checos que dirigían a los escritores eslovacos, la resistencia global de políticos e intelectuales en contra de las políticas pragocéntricas, en contra del secretario del partido Novotny, que desplayó su total fuerza en octubre de 67, encontrándose con el Comité Central del Partido Comunista y dejando eventualmente a Novotny y que fuese reemplazado por Dubček 2 meses después. Hubo un intermezzo, algo en medio de esta reunión del Comité Central, 2 días antes de las Navidades, en donde Novotny hizo una censura inevitable y la primavera de Praga estaba llena de flores, miles de flores. Habían resultados maravillosos, por ejemplo, allí Dubček con todo su equipo estaba determinado a tener una gran energía y acción determinada por los conservadores del partido. El relajamiento al final de febrero, la censura que presentó revelaciones de pruebas de Stalin y la interferencia de la Unión Soviética en asuntos internos de Checoslovaquia y el dudoso pasado de los burócratas comunistas, vemos nosotros que conjuntamente con una apertura significativa de las fronteras de Checoslovaquia, pudiendo salir, dio pasos suaves hacia la libertad. Se abolió completamente la censura de la Asamblea Nacional a finales de junio y encontramos que se rehabilitó mucho de la injusticia comunista y desde luego había una serie de productos inesperados
que aparecieron en las tiendas, que hicieron volver a surgir el mercado y sus mecanismos. Los cambios fundamentales incluyen el sistema federal para el país, que tenía dos naciones diferentes viviendo en un lugar mismo, los checos y los eslovacos, permitiendo que una sociedad pluralista viviera allí y siguiendo el Congreso del Partido Comunista al final del año. Tales cambios fundamentales dio vagas sombras y murió con una muerte prematura durante la noche del 20 de agosto de 68, en donde los tanques soviéticos demostraron la doctrina de Brezhnev. Y vemos que uno de los países socialistas. Y esto llevó al socialismo. Podríamos ver que nos hubieran perdonado si México hubiese tenido un final diferente y si no estuviese tan cerca de Estados Unidos. La Unión Soviética estaba junto a nosotros y Dios era oficialmente prohibido. Irónicamente, Brezhnev estaba absolutamente en lo correcto, sospechando una amenaza. Desde el principio, las reformas en Checoslovaquia vinieron como una presión creciente, como una parte no comunista de la sociedad. Y habían cambios cosméticos, entre comillas. Después habían libertades cívicas totales, luego había una dictadura, una constitución, un cambio, diferentes enfoques políticos, la libertad de decisión en cuanto a preguntas de índole político extranjero y la remoción del monopolio de mando por el Estado de la economía. En otros países, en la India y en ciudadanos de la Unión Soviética exigían lo mismo. Cuando el drama surgió varias semanas después, cuando la resistencia fútil de los checos y de los eslovacos en las calles, en las barricadas, cuando esto terminó y cuando los líderes comunistas fueron a Moscú, con excepción de František Kriegel, un veterano de la Guerra Civil Española, podemos decir que era un capítulo humillante a las demandas soviéticas. La normalización bajo el liderazgo de Gustav Husak, un político prisionero, pero desde luego logrando proceso de la reforma y viendo que había infección democrática, persecución y desde luego creando un entorno difícil. Y acá la primavera de Praga fue única, especial. Acá el sistema comunista no se podía reformar. El intento dejaba a su supresión por la fuerza o al colapso inevitable de todo el sistema. La libertad humana no podía coexistir como un sistema político que organiza la sociedad y su futuro de acuerdo a un tipo de plan preconcebido y mal concebido. El final nos muestra esta lección en la práctica y 20 años después, Mikhail Gorbachev rápidamente conllevaron a el edificio comunista en Europa y el final de la Unión Soviética en sí. La germinación e internalización de esta conciencia en la normalización checoslovaquia era jugar un papel invaluable en la revolución de noviembre 89 y eventos revolucionarios similares en países comunistas en Europa. Podemos decir que el progreso surge no de nuestras victorias, sino de nuestras derrotas. La turbulencia y el drama en el desarrollo de estos países, y en nuestro en particular, tuvo 8 meses fatales, desde 1968.
hasta después. Y en retrospectiva nos dimos cuenta de los contrastes irónicos y desde luego las protestas de estudiantes de una manera irónica en muchos lados. Mientras que los estudiantes en París en mayo de 68, ellos marchaban con un slogan, Marx, Marcuse, Mao, invocando los nombres de los fundadores del comunismo, el gurú intelectual de izquierda radical en los 60 y el líder de la revolución cultural. Y vemos nosotros cómo se destruyeron miles de millones de gentes, sus vidas, sus deseos. Y luego, con los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, esto podía estar inspirado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Las manifestaciones en Praga, en Varsovia y en Belgrado, que protestaban en contra del sistema per se y que seguían los estudiantes en Francia y en México. Milan Kundera, el escritor checo, emigró a Francia y escribió en 68. Mayo de 1968 en París constituyó un liricismo revolucionario y una gran y terrible explosión. La primavera de Praga fue una explosión de sepsis postrevolucionaria. Y podemos decir que los contemporáneos del 68 buscaron libertad en la revolución. Muchos otros, incluyéndome a mí, buscaban revolución en la libertad. Y probablemente los choques culturales en 68 optaban por la idea de sexo, drogas y rock and roll en vez de la idea, el socialismo como una imagen humana, una cara humana. Sin embargo, el nivel profundo, el gran contraste en Praga, en Tlatelolco, los jóvenes protestaban en contra contra, contra de lo que querían ellos, aparentemente tenían ideologías diferentes, pero el sentido de injusticia y opresión era el mismo. Luego, en los Juegos Olímpicos en México, aquí vemos como el gimnasta checoslovaco y mi querida amiga Vera Chaslavska, a pesar de las decisiones de los jueces favoreciendo a los oponentes soviéticos, ellos ganaron 4 medallas de oro y 2 de plata. Y esto estuvo durante la ceremonia de las medallas y la entrega de las mismas. Y todo el mundo gritaba, Vera, Vera, ra, ra, ra. Los eventos de 68 dieron un ejemplo poderoso del papel de los estudiantes e intelectuales en general en una sociedad cambiante. Los estudiantes lucharon en Varsovia y en otras ciudades polacas, protestando por la gran censura, una ola de antisemitismo oficial, estudiantes en Belgrado que exigían justicia social del régimen de opresión del presidente Tito, estudiantes de Nanterre y de Sorbonne en las barricadas en París, estudiantes de todo Estados Unidos protestaban en contra de la guerra de Vietnam y en las calles estudiantes y profesores de la UNAM marchaban en Tlatelolco y formaron una parte crucial del Comité de Lucha Nacional. Y los estudiantes fueron a mi alma mater, la Universidad de Charles en Praga, y ellos lucharon en contra de la ocupación. Se convirtieron en el símbolo de la resistencia y finalmente en 1989 fueron los estudiantes de Praga, quizá los hijos de los estudiantes de aquellos de 68. Ellos tenían protestas que finalmente lograron que sacaran
al régimen comunista. Era triste la paradoja, pero al mismo tiempo las contrapartes chinas que acompañaban la democracia y la libertad en su propio país estaba en lucha por el ejército comunista, había tanques en la plaza de Tiananmen. Puedo decirles que un número de triunfos y retrocesos por la libertad y la democracia en 30 años, desde 89. Podemos decir que en Cairo, en Kiev, en Teherán y en Seúl, en años recientes, los principios de la democracia liberal se han desilusionado con los frutos. Hay que recordar que la lucha por la libertad humana es una lucha continua y muchas veces frustrante. Todavía, cuando haya gente que quiera levantar la bandera, no va a terminar esta lucha. Esperanza, como decía Václav Havel, no es certidumbre de que todo va a estar bien o que todo va a terminar bien, pero es la creencia de que vale la pena hacer. Muchas gracias. Y si hay preguntas, con todo gusto voy a tratar de contestarlas. Muchísimas gracias. Preguntas en inglés, señor. ¿Sí? Sí. Sí, le traduzco. ¿Y qué pasa con lo del canal? Las van a hacer escritas y ellos se las van a traducir ahí. Sí. ¿Me quedo callada? A ver, también se lo traduce. ¿La va a hacer en español? ¿Para que la traduzca? Sí. Ok. Hay que... Esta es una manera muy amable de hacer preguntas. Generalmente nos echamos de gritos unos contra otros. Ahora sí ya se puede traducir. Al inglés me dijeron que no hiciera nada. Quedamos que no para que todos escucharan. Van a hacer se las van a dar en papel, ¿no? Y ella se las va a traducir al inglés. Pero van a escuchar en inglés los de la gente que están escuchando. Por eso era la que alguien pregunta. se lo dijera. Sí, se lo dije. Pues ahora sí que como ustedes. Yo creo que se le tienen que decir para que no crean que no quiero traducir. Exactamente. Sí, sí, mejor. Es que yo he dicho una cosa y parece mucha cosa en el canal, ¿no? La alta. Es que ella dijo que las preguntas las hacen en español. Y ya ella se les traduce y no quieren que se haga, que no en papel nada más les traduzca, entonces la pregunta. ¿Qué hago? ¿Ya la traduzco al inglés? A ver, que le haga la pregunta en inglés. Ah, bueno. Le voy a... Ok, aquí tengo una pregunta
Hay una pregunta, no sé si es pregunta. El presidente Václav Havel era para la nación checa. Fue un líder, pero la pregunta es qué. ¿Puede hablar acerca del liderazgo de el presidente Václav Havel? Bueno, tiene mucho que ver con las partes de esta historia. Havel nació de una familia burguesa rica después de la Segunda Guerra Mundial y después del ataque comunista se convirtió en un enemigo y no se le permitía asistir a la escuela, no se le permitió graduarse, comenzó su carrera y asistente en uno de los teatros de Praga. Pero en la década de los 60 cambió. Su primera obra se presentó en los teatros checos y luego en los teatros europeos y se convirtió en una estrella de este renacimiento cultural de la década de los 60. Y luego en 68 él pertenecía a la mayoría de la población que no estaba asociada con los intentos comunistas, la reforma del socialismo y estuvo durante bastante tiempo en las áreas de los debates y los soviéticos invadieron en agosto de 68. Entonces se convirtió en un activista de una manera clandestina, estaciones de radio, escritura, todo lo que tiene que ver con tradiciones y protestas. Y naturalmente y como consecuencia, él se convirtió en escritor nuevamente. Y entonces podríamos decir que esto conllevó a intensificar sus esfuerzos para oponerse a la censura, a la opresión política que prevalecía en 1970 y finalmente pues duró todo esto mucho tiempo. A él lo metieron a la cárcel 5 años, casi se muere por pulmonía, por neumonía, y encontramos nosotros que este gran hombre, bueno, era como el líder sin corona de la composición democrática. Y ahí tenemos el capítulo 77 y tenemos también la iniciativa de derechos humanos, que en ese momento pues adoptó todas las la gente que era metida a la cárcel o que había perdido sus derechos humanos o que habían sido abusados por muchas otras gentes. Entonces los estudiantes comenzaron a demostrar en 1989 la protesta creció y creció y nosotros pudimos ver cómo la llamaban la revolución púrpura. Y entonces encontramos el movimiento democrático. Él organizó el movimiento democrático y entonces después se llamó el Foro Cívico, a través del cual él, muchos otros y yo fuimos los fundadores y al final del año él fue electo presidente de Checoslovaquia. Era ligeramente irónico porque el parlamento que lo eligió a él, el presidente era electo por el parlamento y estaba compuesto únicamente por comunistas,
pero estaban haciendo, digamos, tanto, habían cientos de miles de gente que estaban caminando por las calles, se manifestaban por las calles y ellos veían la razón de por qué elegían a Havel. Y los años siguientes fue presidente de Checoslovaquia y 3 años cuando Checoslovaquia se dividió de una manera pacífica y suave, República Checa y República de Eslovenia, o Eslovaca, más bien, el presidente checo y su legado se basa en la transformación democrática, pacífica y la reintegración en la comunidad internacional y después la Unión Europea. OTAN, por ejemplo, continúa teniendo el compromiso a la causa de derechos humanos, no solamente la República Checa, sino cada derecho humano existente se luchaba por él, ya sea que fuese en China, Ucrania, Azerbaiyán, o Cuba, o Venezuela, o cualquier otro lugar. Tengo aquí 3 preguntas que voy a leerle Tengo 3 preguntas que son similares y de tal manera que se puedan captar todas. Voy a leer 3 preguntas. Son similares en su contenido. Había coincidencia en protestas, peticiones o denuncias entre los jóvenes de México y los jóvenes de Praga. Había una coincidencia al respecto en cuanto a las solicitudes, las peticiones de los jóvenes del movimiento en México y el movimiento en Praga. ¿Había comunicación entre ellos? Pregunta 1. Mencionas a Fidel y al Che Guevara como inspiradores o promotores del movimiento estudiantil en México. Y la última pregunta está en inglés, la voy a traducir. Ha comentado muy poco entre la diferencia filosófica y de héroes entre los estudiantes de Praga y estudiantes de otros países. ¿Hubieron comentarios de esto entre los jóvenes estudiantes en Praga? ¿Se pudo demostrar? Los manifestantes en Praga pudieron entender cómo se hacía romántico el movimiento del comunismo en otros países. Se ha comentado en cuanto al aspecto filosófico. Había una similitud, una semejanza. Los estudiantes de Praga podían entender otros aspectos del comunismo, un tanto más romántico. Bueno, ha hecho preguntas interesadas y conectadas entre sí. En el pasado, yo no estoy consciente de ninguna comunicación que se haya realizado entre los movimientos estudiantiles de Praga y los de México. Yo creo que era casi imposible imaginar esto, imposible. La invasión soviética de Checoslovaquia se efectuó el 23 de agosto, 21 de agosto. Y si no estoy equivocado, acá la otra pelea fue 6 semanas después. En este periodo nosotros estábamos muy preocupados con tener 500.000 de soldados soviéticos sobre el territorio de Checoslovaquia, protestando, gritando, etcétera, etcétera. De tal manera que no teníamos el alcance, la capacidad de atención para poder averiguar qué estaba sucediendo en México casi al mismo tiempo.
para nuestra vergüenza, lo confieso. Allí vemos nosotros que cuando toda esta situación de lucha en comunidad, por ejemplo, apareció Vera Jaslavska, la gran atleta, y hubieron protestas en este sentido. Vemos las diferentes ceremonias y nos pudimos percatar de lo siguiente: México durante ese año no fue un lugar que estuvo sacudido y manejando las cosas como nosotros las manejamos, de tal suerte que creo que no había relación. Ya se me olvidó cuál es la segunda pregunta, pero la podemos volver a repetir y tiene que ver algo con lo de 1968, la cuestión del Che Guevara. Yo puedo decirles que algunos de los estudiantes en México deben haber estado inspirados por ese tipo de enfoques y manifestaciones revolucionarias. Una cosa es decir Fidel y Che Guevara y otra historia es decir este es todo el movimiento. Y entonces son dos historias diferentes a las cuales nos acercamos. Yo creo que estas protestas eran nativas del origen de ello, pero no venían de afuera, no venían de fuera. Y el tercer punto que me preguntaron, el tercer concepto que debiera yo analizar, el aspecto romántico. Bueno, ¿qué le puedo decir? Sí, las dos formas de los prospectos y las protestas no estaban aislados totalmente. Particularmente en Europa había mucha gente que era de la izquierda romántica revolucionaria. Eran gente de Francia, gente que venía de muchos lugares a Praga y desde luego muchos hombres y mujeres luchando. Hombres y mujeres querían llamarnos, invitarnos a seguir su causa. Yo creo que hasta cierto punto tuvieron éxito. Conocíamos algunas gentes que estaban dentro de esta lucha, pero comparado con la atracción del rock and roll, para nosotros era algo débil. A diferencia de lo que pudimos saber y pudimos encontrar con lo que realmente era el comunismo en la práctica. Y entonces fuimos a este espacio luchando a la mala. Y podemos decir que, bueno, la gente llegaba a las universidades, los revolucionarios estaban allí, hablaban, luchaban y gente de nuestra, digamos, grupo, de nuestra capacidad, tratábamos de estar unidos y seguir luchando de la mejor manera posible. Las tres últimas. ¿Cómo fue la representación de los soviéticos? La represión, hay que corregir. ¿Cómo fue la represión de los soviéticos? Se hace la pregunta de nuevo. Habían muchos infiltrados entre los estudiantes jóvenes de México. Sí había infiltración. Y finalmente, después de muchos años, cambió todo. Hubieron infiltrados en México, también hubieron infiltrados en Checoslovaquia y después de los años del 68 hay mejora, hay esperanza. Entonces, todas estas sociedades tuvieron la esperanza de mejorar esto. Bueno, yo no tengo que aclarar la pregunta per se, pero podríamos decir
porque los soviéticos llegaron a Checoslovaquia preparados para enfrentar una guerra. Se les dijo, a los soldados se les indicó que había una contrarrevolución armada que se estaba llevando a cabo en Checoslovaquia. Habían armas de Estados Unidos y de Alemania y de otros lugares también. De tal suerte eran jóvenes, eran conscriptos, eran jóvenes. Ni siquiera eran soldados ya que habían terminado sus carreras, sus estudios. Entonces, podemos decir que era gente muy joven. Eran gentes de Georgia, de Armenia, de la zona tartárica. Muchos de ellos ni sabían realmente a dónde iban. Había violencia, había tiros, se estaban matando, pero lo principal de todo ello era algo de índole accidental, o la exoviolencia, o jóvenes muy chicos que estaban más aterrorizados de lo que sucedía que de la lucha. El número de bajas, por otro lado, eran muchos, eran, menos que lo ocurrió aquí en México. Pero la opresión que transcurrió después, que se suscitó después, era, por ejemplo, era de nuestros propios ciudadanos, porque los soviéticos rápidamente encontraron colaboradores que estaban en la mejor disposición de hacer el trabajo duro, arduo, que ellos no querían hacer. Entonces el ejército se quedó en el país otros 20 años, pero realmente se fueron a bases en las ciudades grandes y desde luego de una manera conspicua estuvieron ahí luchando durante todo ese tiempo. Entonces, de nuevo, puedo yo decirles que eran principalmente los checos los que estaban involucrados en la opresión, más que los soviéticos. No habían infiltrados en agosto de 68, no había gente infiltrada, por lo menos que nosotros sepamos. Y podemos ver en el aniversario de la invasión la gran protesta que se efectuó. Bueno, hasta que terminó la resistencia, había gente infiltrada, sí la había, porque el régimen estaba interesado en un choque violento y desde luego una supresión violenta. Y en 69 sí había gente infiltrada, pero no en 68. Tengo una última pregunta. No sé si la puedo contestar, la voy a leer. ¿Usted cree que lo que hizo el presidente de México en 68 fue lo mejor? ¿Fue lo más apropiado? ¿Usted cree que lo que el presidente y el gobierno hicieron aquí en México fue lo más apropiado? Yo no sé si usted puede contestar. No, desde luego no puedo contestar esto como una persona externa, pero he leído algo de la historia en primer lugar y yo creo, como yo hubiera creído en mi país o en cualquier otro país, no es bueno usar la violencia en contra de nada. Básicamente en manifestantes pacíficos, estudiantes pacíficos. Y yo sospecho que lo que yo leí o de lo que yo leí, habían infiltrados entre los estudiantes que no eran ni siquiera estudiantes, sino que comenzaron a tirar y a masacrar. Y por lo menos esto es lo que yo entendí acerca de la historia de lo que ocurrió acá. Si yo hubiese estado en esa época en México, yo creo que
El gobierno tuvo muchísima responsabilidad. Gracias, señor Santosky, y gracias a todos ustedes por su amable asistencia. Your call will be disconnected. Se desconectará la llamada.